Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadoras, trabajadores del conocimiento, afectividad, hábitos de éxito. Estáis ahora mismo en el metro de Madrid. Aquí detrás tenéis el metro, pero estáis en los GTD and Bullet Journal Series. Voy a abrir la colección oportuna en mi Bullet Journal, que lo tenéis aquí. Espero que se vea bien, porque no sé cómo está enfocando. Y hoy vamos a hablar de esas cuatro partes que forman parte del GTD, pero que son digitales, es decir, y no os llevéis las manos a la cabeza, es decir, hemos defendido un sistema en libreta, un sistema analógico, un sistema de papel, que yo creo que ayuda a pensar muchísimo más que una aplicación en un ordenador, una tableta, un teléfono, un ordenador mismo, pero además, tal y como dice, ya sabéis que he utilizado pues la guía oficial de la David Allen Company para aplicar el GTD en papel, y lo he armonizado con el Bullet Journal, ¿no? de Ryder Carroll. Y la propia guía dice que, aunque se haga en papel, porque hay una guía específica para los organizadores de papel, dice que, hombre, no todo tiene que estar en el propio organizador personal. De hecho, incluso hacen referencia a que habrá material de archivo que, aunque sea analógico, no tendrá que estar en esta libreta, no cabrá. Las escrituras del piso, las escrituras de esa sociedad que hiciste con aquella persona y que ha salido bien, afortunadamente. Pero también, y de lo que os quería hablar hoy, es de esas cuatro cosas que tienen que ser digitales o que yo recomiendo que sean digitales. La primera, las citas en el calendario. Hemos defendido, el Bullet Journal tiene un apartado específico que es el Future Log, todo ese año por venir, lo que vendría a ser pues el calendario, el calendario propiamente dicho. Ese calendario tiene que estar en el Bullet Journal. Cuando te llaman para alguna cosa en el futuro, ya sabéis que en el calendario solo se apunta aquello que es absolutamente cita externa, te lo ha dado otra persona, no eres tú, no es que vas a querer hacer algo en ese momento, sino que ese momento es el día concreto en el cual cierra el plazo para presentar una declaración de impuestos, o que tienes una cita para el médico, ¿vale? Eso es una cita externa, va al calendario. Pero ¿y que esas citas, y esos calendarios que dependen de dos personas? Me refiero, esas citas que no solamente te afectan a ti, sino a tu familia, porque tu mujer, tu pareja, tiene que saber que mañana es el día del pediatra y conviene que sepáis los dos que es pediatra, o conviene que sepa que tú tienes guardia ese sábado, porque si tiene que hacer algo con los niños, etcétera, etcétera, resulta que ese sábado pues tú estás ocupado y no se puede apoyar en ti, etcétera, 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 ¿no? Es decir, aunque el Future Log es maravilloso, el Future Log yo lo reservaría más para lo más importante, que es nuestra propia vida, el control de nuestra vida. Pero cuando tenemos que hablar, y Matías de Gandolfo de esto me preguntó hace poco por WhatsApp qué hacer cuando, por ejemplo, una clínica tiene que gestionar muchas agendas, muchas citas. Esto aquí no se puede hacer, porque esto no es electrónico. En el momento en el cual aquí en este documento entran varias personas, no hay nada mejor que una agenda electrónica, que un calendario electrónico. En nuestra clínica, por ejemplo, en mi clínica, pues tenemos que citar varias pacientes, varias personas están citando, hay varias agendas en marcha, y no sería nada productivo que una libreta fuera rondando. Esto como en los restaurantes, que a lo mejor sí hay un lugar en concreto donde hay el libro para hacer las reservas, pero puede pasar que en una clínica pues hay muchos turnos, mucha gente puede citar a pacientes, esas pacientes requieren un tiempo dependiendo de a qué vengan, y no hay nada mejor que un calendario electrónico. Ya hablaremos también en el podcast Productividad de Salud y aquí de la virtud de los calendarios compartidos, ¿vale? Vamos a dejar que pase este metro. Este metro es, ahí lo tenéis, el metro de Madrid, el alma subterránea y en algunos casos también terrestre de Madrid, ¿no? Cada vez, afortunadamente, hay menos tráfico en Madrid. Es una ciudad que tiene picos de contaminación bastante importantes, no como India, que hemos estado hace poco, y os recomiendo que recuperéis los Save the Children Series que tenemos, gracias a Gedeon Rister, y hemos conocido gente muy interesante, y sobre todo hemos ayudado un poquito, ¿no?, a mejorar este mundo. Los calendarios compartidos en digital, eso en digital va fenomenal, ¿vale? Siguiente punto. Las notas de entrada. Ya sabéis, por el libro de José Miguel Bolívar, que existen múltiples inbox, ¿vale? El inbox propio del Daily Log del Bullet Journal, el inbox propio de los posits, que yo estoy pasando visitas, se me ocurre una idea, hoy me ha pasado
me ha pasado, sí, que tenía que anular un desvío de un teléfono, el teléfono de la guardia, ya se va el tren, el teléfono de la guardia que lo tenía desviado, pues ya he acabado la guardia y me he acordado de que no lo había desviado, con lo cual estaba activo, entonces me ha apuntado en un post-it, desviar, anular el desvío, pues lo he hecho después de ver a la paciente, ¿no? He llamado a una compañía para que lo hiciera, etcétera. Las notas de entrada del propio correo electrónico, las notas de entrada que tú puedes crear de una forma maravillosa, mejor que en el Bullet Journal, que yo estoy enamorado de este Bullet Journal, en concreto es mi segundo Bullet Journal y es de Lemome, de la casa Lemome. Cuando ya tenga como 3 Bullet Journals, el próximo que me compre va a ser este de esa marca alemana, creo que es impronunciable, Lechthune 87, no sé, ese será el próximo Bullet Journal. Bueno, por ejemplo, tú puedes aquí encontrar anotar en tu Daily Log, pues todo aquello que se te va ocurriendo durante el día, pero fijaos, voy a ver si me sale, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, podemos anotar en el teléfono de una forma fantástica con el Apple Watch. Vamos a ver si me sale esta demo que quiero haceros aquí en directo. Fijaos lo fácil que es. Me ha olvidado la clave, 1900, lo siguiente no lo digo. Fijaos, este es el teléfono, ¿vale? Este es el Apple Watch, perdón. Fijaos, hay una aplicación que se llama Drafts, que si yo aprieto aquí... Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadores del conocimiento, a Felicidad, esto no lo va a acertar, Hábitos de éxito, el canal donde os vamos a enseñar hábitos que seguro que os van a disminuir el estrés. Presentado por Javier Rascón Risco y José Luis Gómez Palomares. Fijaos qué fácil ha sido, perdonadme, pero como esta cámara no tiene... Estoy mirando a ver si estoy en el sitio correcto. Vale, yo creo que sí que estoy en el sitio correcto. Fijaos lo fácil que es introducir con la aplicación Drafts contenido y esto se va a sincronizar automáticamente con mi teléfono, ¿vale? Lo tendré ahora, prácticamente yo creo que ya estará aquí. Entonces, este tipo de Notes In, pues no todo tiene que ser analógico, no tengo que estar esperando el Bullet Journal, va a haber cosas que de forma digital pues van mucho mejor incluso. Los mensajes directos que vienen por Twitter, que me vienen bastantes, los mensajes, muchos de spam en LinkedIn, ¿no? Bueno, la segunda parte del sistema GTD, porque ya sabéis que en la guía oficial de la David Allen Company se habla de que el sistema GTD tiene que tener 10 partes, ¿no? La primera, Notes In, la segunda, el calendario, la tercera, Next Actions, la cuarta, los agendas, que son cosas que tienes que hacer con determinadas personas, ¿no? La parte 5, los proyectos, vamos a dejar que pase Parte 5, proyectos. Parte 6, Projects Support, hemos hablado de todo esto en nuestro canal. Parte 7, Someday Maybe. Parte 8, Focus and Direction. Parte 9, References. Y parte 10, Contactos. Entonces, de estas partes, la primera parte, que son los calendarios, el calendario va muy bien que sea digital. La segunda, muchas Notes In, ¿no? Bandejas de entrada van a ser digitales. La parte tercera es serían los contactos, es decir, ¿dónde guardamos los contactos? La lista de contactos, lo suyo es que sea digital. Acordaos cuando hace años teníamos nuestra libretita de contactos, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, mi padre tenía, al lado de la chimenea, hay una libreta, y me acuerdo, pobre hombre, que en la portada tenía mi nombre y el de mi casa de Madrid, ¿vale? Aquí tendría todo el mundo, pero el hombre tenía aquí, maldito tabaco. Entonces, bueno, pues eso lo teníamos, cuando acaba el año tenemos que migrar, ¿no? Tenemos que cambiar de un año a otro, ¿no? Y esos contactos tendría que pasarlos manualmente. Esto lo suyo es de forma digital, tenerlos en la agenda del teléfono. De hecho, además, yo voy un paso más allá y siguiendo las directrices de ese maravilloso libro que se llama Nunca comas solo, un libro que recomendaré siempre, que es una de las guías más importantes de networking que yo he conocido, pues si una persona me interesa mucho por lo que aporta, que todos vosotros aportáis muchísimo, pero hay personas con las cuales tengo un interés especial en hacer algo, etcétera, pues me hago una ficha en Evernote, ¿vale? Esa aplicación que parece que todo el mundo quiere matar y que va a resurgir de sus cenizas, lo vais a ver pronto. Entonces, Evernote, me hago una ficha con la fotografía, con cosas de internet que recupero de esa persona, y todo eso
es digital, lo tengo que tener cerca, ¿vale? El Bullet Journal tiene muchísimas virtudes, pero bueno, para archivar contactos, mejor lo digital. Y por último, la última parte sería las referencias, ¿no? El material de referencia. Material de referencia, mucho material de referencia que voy a necesitar, o material de consulta después, o material importante, no se puede archivar en esta libreta. Por ejemplo, como he dicho antes, las escrituras del piso. Eso tiene que ser en otro lado, ¿no? Algún documento importante, los recuerdos de los niños. Yo tengo, por ejemplo, el primer cordón umbilical de mis hijos, pues lo tengo guardado en una carpetita en el archivador físico que sigo teniendo, ¿no? Yo soy esa persona que cuando alguien quiere recuperar un documento me lo dicen a mí. Oye, José Luis, el documento tal, vais a ver, voy a poner alguna imagen después, cómo tengo el archivador con carpetas, como dice David Allen. Yo tengo también la DIMO, donde rotulo, donde pongo a cada carpeta lo que es, cada vez menos, porque cada vez intento que sea todo más vía papel, pero sigo teniendo ese archivador analógico, pero fuera del Bullet Journal. Pero además, de forma digital, cada vez más voy más a Evernote, ¿vale? Y cualquier artículo que me encuentro navegando, que me interesa tener para consultar en el futuro, lo mando a Evernote y sobre todo lo etiqueto, ¿no? Últimamente hemos tenido alguna paciente con una patología que se llama ismocele y lo que hago es busco algún artículo que me interesa sobre el tema para estudiar. Ya sabéis que muchas veces cualquier caso difícil es una oportunidad para refrescarte sobre esa patología, estudias después, te repasas, te apoyas en otros expertos, amigos. Ya sabéis que estamos todos muy subespecializados en la medicina y pues bueno, si encuentras un artículo, lo rotulas lo etiquetas con la etiqueta ismocele y a Evernote y ya está. Y aquí quiero recuperar a Miguel Vázquez. Miguel es un residente de trauma que el otro día, y creo que es la segunda persona que hemos hablado de este tema, que me habló de Notion HQ, ¿no? Notion HQ, que es una aplicación que intenta como sustituir a Evernote, y Miguel me dice que funciona fenomenal, así que Miguel, ya le dije que la estuve testeando, con Josep María Martínez también hablamos de esto, con Javier también hablamos de Notion. Hombre, yo la verdad es que tengo tan integrado en mi ADN Evernote, ¿no? Que por cierto, Evernote, me habéis dado camisetas ya, pero no estaría mal que me mandéis más. Y bueno, que sepáis que el material de referencia hay quienes lo guardáis en OneNote, que a mí me parece muy buena para tomar notas, reuniones. ¿Cada cuánto pasan? Esto pasa bastante con frecuencia, ¿no? Entonces, el material de referencia es mejor, si puede ser, en un archivador externo o en digital, ¿vale? Entonces, secciones del Bullet Journal y el GT de Bullet Journal que las manejo más en forma digital son los calendarios compartidos, porque el Future Log para mí es sagrado, y el Future Log, que lo vais a ver aquí, fijaos qué bonito me está quedando últimamente, fijaos aquí, el Future Log, ¿ok? El calendarios compartidos. Segundo punto, los notas y las bandejas de entrada, muchas van a ser digitales, los contactos y el material de referencia. Así que nada más, me despido de todos vosotros, y suscríbase al canal. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.